pido que nos ayudes a hacer luz, Padre Santo. Yo te pido que los guardes y los lleves con bien, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, mientras nosotros me acompañan de favor a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 21. Santiago 1:21. Así dice su palabra. ¿Estamos ahí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque que considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pues bien, ahí tenemos la exhortación de su palabra. Vamos a dar paso a nuestro hermano que nos va a compartir. ¿Cómo están ahora? Gloria a Dios, que es bueno y su misericordia dura para siempre. Ahora nuestro tema va a ser sobre lo que puse ahí, el carácter de los que heredarán el reino de Dios. Pero primero vamos al trono de la gracia para pedir asistencia del Espíritu de Dios. Querido Padre Celestial, le damos gracias por esta hermosa mañana, por este día domingo de culto, Señor, que hemos venido a ti con felicidad, con gozo, Señor, porque esto para nosotros no es perezoso, no es agravioso, Señor, es un deleite venir y cantarte, alabarte, glorificarte, porque has hecho cosas extraordinarias. No nomás nos has rescatado de una muerte espiritual segura, de una condenación, y nos has puesto en una nueva posición en Cristo Jesús, pero ahora nos guías, nos consuelas, Señor. Nos das este libro sagrado que nos da el entendimiento, Señor. Nos da hambre, Señor. Nos da la consolación de no importa qué tan duro se ponga en esta vida, Señor, sabemos de que viene algo mejor para aquellos que te siguen, que buscan de ti, Señor. Te presentarás a ellos para salvación, Señor. Gracias, Padre. Yo pido que me des palabras sabias para tu pueblo, que tu pueblo les abras el corazón, que no vengan aquí religiosamente para cumplir, Señor, sino para que en realidad quieran escuchar de ti y sepan tus planes, lo que ha de venir, lo que ha de acontecer muy rápido, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que estas palabras nos escudriñen hasta lo profundo del corazón para que manifiesten qué es lo que hay allí, si en realidad te conocemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ilumina nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para esto, en el capítulo 5 de Mateo, sabemos que el libro de los Hebreos fue escrito a los hebreos, a los judíos, a una audiencia específica.
y esa audiencia específica era a los judíos. Ahora, el libro de Mateo es similar. Está escrito especialmente para una audiencia judía, no gentil. De hecho, en Mateo muchas veces usa para que se cumpla lo que dijo el profeta y ni siquiera te da el nombre del profeta. ¿Por qué no? Porque los judíos, ellos ya conocían quién era el profeta que había dicho esa palabra. Por lo tanto, el título del libro de Mateo es la presentación del reino de Dios. Su rey y su reino. En el capítulo 5, en las bienaventuranzas, nos habla de aquellos que van a heredar el reino de Dios. Si ustedes se fijan en el capítulo 13, habla sobre las parábolas del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un comprador que busca perlas, bueno, etc. En el capítulo 24 y 25 nos habla sobre la proximidad del reino de Dios, que es en la tribulación, y específicamente con los judíos en mente. Ahora, si sabemos que esto es real, entonces no podemos errar en nuestra interpretación, porque la audiencia de Leví o de Mateo es específicamente para la nación de Israel, para que entiendan de que el rey les había llegado y el rey les había prometido un reino. Por ejemplo, aquí en Mateo, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, en el capítulo 4, 17, nos dice: desde ese tiempo Jesús comenzó a predicar y decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, que es un sinónimo para decir el reino de Dios, se ha acercado o está a la mano, está muy cerca de ti. Y se refería a Jesucristo. Él no vino a establecer el reino, Él vino a presentarse como el rey que un día traerá el reino. No puede haber reino sin rey. Y así Jesucristo, Él dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Unas traducciones, o está a la mano o está cerca de ti, porque el rey había llegado. Así es de que así comienza este libro, que presenta a Jesucristo, lo que esperaba Israel en aquella época. Todo el mundo, o se refiere al mundo de los judíos, estaba en la expectativa que el reino de Dios se iba a manifestar pronto. Por eso podemos mirar de que la gente lo halagaba diciéndole: Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, que se refería a que estableciera el reino ya. Ellos ya vivían con la expectativa del cumplimiento profético, que en esa época que Dios iba a mandar un Salvador y recuperar el reino, destronar a Roma y establecer el reino davídico que Dios les había prometido. Acuérdense que en el capítulo 17 de Primera de Crónicas nos habla sobre David, que él estaba pensando en su cama diciendo: bueno, yo moro en este palacio y la arca del Señor en tiendas. Así de que él estaba meditando que le iba a construir una casa. Entonces el profeta Natán le llegó la palabra del Señor y le dijo: ve y dile a mi siervo que él no me construirá una casa, sino que yo le construiré a él una casa. Y se refería no a un templo, pero se refería a un reinado. Y no se estaba refiriendo, aunque en ese contexto le decía sobre Salomón, que lo iba a establecer como rey, pero iba más allá de eso, porque allí está hablando de un reinado que no terminaría como terminó el de Persia o de Babilonia, sino que iba a establecerse para siempre, o por lo menos el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Ese reino jamás iba a ser destruido o a ser pasado a otros. Pero ahora, ¿cuál es el carácter de aquellos que van a heredar el reino de Dios?
tenemos que analizar el libro de Mateo, es el contexto mayor, que es, ¿cuál es el contexto mayor? A los judíos, presentándoles que su rey y su reino es el contexto mayor. Pero ahora, en las bienaventuranzas del capítulo 5, 6 y 7, nos habla sobre el carácter de los que van a heredar el reino de Dios. Y en ese contexto, en el capítulo 7, nos dice sobre que muchos le dirán, Señor, Señor. De hecho, se jactaban o pensaban que porque hacían ciertas cosas, que predicaban, que hacían milagros, que expulsaban demonios, que esto era la evidencia de que eran ciudadanos del reino, pero para su desmayo, un día ser rechazados a la puerta. Y esas palabras resonantes de Jesús que les diga, yo no os conocí. ¿Por qué? Porque eran obradores de maldad. Lo único que ellos tenían, sí, tenían una religión, pero en realidad nunca hubo una regeneración en sus vidas. Y la acusación de Jesucristo era, apartaos de mí, obradores de maldad, porque su vida era caracterizada por la maldad. No, aunque ellos se hubieran dicho o pensaban que eran cristianos o que iban a entrar al reino de Dios, no iban a entrar, porque son personas religiosas y las iglesias están llenas ahora de ese tipo de gente. Y la excusa es de que es que yo soy un cristiano carnal. No, la Biblia te dice que tú estás en el Espíritu si eres hijo de Dios, ya no estás en la carne. Y muchas veces usamos esa como justificación para decir, sí, soy cristiano, pero no me apego a las enseñanzas de Dios porque ando en la carne. No, el cristiano no está en la carne. Puede caer en la carne, pero no se queda allí porque el Espíritu de Dios jamás lo dejará que se quede allí. Los que andan en la carne, acuérdense la advertencia de Romanos, que los que están en la carne dicen no pueden agradar a Dios porque se entretienen en las cosas de la carne. ¿Y cómo agradar la carne? Sí, tendrán una superficialidad religiosa igual que los fariseos. Ellos engañaron al pueblo de Israel diciéndoles de que eran una gran cosa. Los fariseos, los consagrados, los apartados, aquellos que hacían rigurosas oraciones, que daban los diezmos hasta las pequeñas cosas, de una plantita que saliera en su propiedad, daban el diezmo de todo. Ellos aparentaban ser gente que amaba, respetaba y obedecía a Dios, pero Jesucristo no les dijo que ellos eran amantes de Dios. Él les dijo, yo sé que el amor de Dios no mora en vuestros corazones. Ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre queréis hacer. Así de que Él los describió como serpientes. Porque ellos rigurosamente se entretenían en los detalles exteriores, religiosos, pero dice, ustedes han sido negligentes a las cosas más nobles de la ley, que es la piedad y la misericordia. Estos deberían haber hecho sin haber dejado de hacer las otras. Dice, por lo tanto, ustedes recibirán mayor condenación. La Biblia nos habla en el libro de Corintios, cuando uno es cristiano, algo sobrenatural ha pasado. Primera de Corintios, capítulo 5, no es el 6. Nos dice 6:9. ¿No sabéis que los injustos, aquellos que en realidad no conocen a Dios, no heredarán el reino de Dios? No erréis, nadie os engañe, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate las características de unas personas, y le está hablando aquí a una iglesia en Corintio, Pero sin embargo dice, y esto erais algunos. Esto era su condición previamente. Este era tu comportamiento. Y esto erais algunos más. ¿Qué ha pasado más? Ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Algo extraordinario ha pasado al cristiano verdadero y genuino, que es lo que la Biblia describe como la regeneración. Acuérdense que Dios justifica no a los que profesan fe, sino a los que poseen una fe genuina que se manifiesta obrando en amor. Y todos aquellos que digan que son nacidos de lo alto, pero que no manifiestan la regeneración o el movimiento del Espíritu Santo en sus vidas, tienes que chequear si en realidad tu profesión es espuria, porque hay una seria posibilidad de que lo sea. Los ciudadanos del reino van a reflejar ciertas características. Cristo lo dijo, el árbol es conocido por su fruto. Si un árbol no da fruto, entonces ese árbol es malo, está podrido. Jesús le decía a los fariseos, ¿cómo es que ustedes, siendo malos, hagan lo bueno? Hacer pues el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Lo que él les estaba diciendo, ustedes son consistentes con su naturaleza, así como un árbol malo da fruto malo. Los ciudadanos del reino de Dios no pueden dar fruto malo. Yo no estoy hablando de la perfección, sino el rumbo de nuestra vida. Vamos en el rumbo de la justicia, y aquí nos va a describir qué son esas características que la persona que ha sido regenerada reflejará en su vida. Y si no la reflejas, yo no te doy ninguna aseguranza, ni la palabra te da ninguna aseguranza de que seas hijo de Dios y que tú vayas a heredar el reino de Dios. Nosotros, acuérdense, el fruto de la carne en el capítulo 5 de Gálatas, ahí te describe la lista y no incluye lo que te va a decir aquí. Te está diciendo pura maldad, porque el hombre en la carne no puede agradar a Dios. Pablo dijo, en mi carne nada bueno hay. Jesús dijo también que la carne, dice, no puede haber nada bueno en ella. La carne aprovecha nada, dijo. No dijo aprovecha algo, dice aprovecha nada. Así de que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tu carácter es caracterizado por las obras de la carne, entonces no ha habido regeneración en tu vida. Los cristianos verdaderos ha acontecido lo que llamamos regeneración y conversión. Si no hay conversión, es que nunca ha habido regeneración. No puedes decir, es que yo he sido regenerado, pero no sigo a Dios, no estoy convertido. Es como el sistema católico. Bautizan al bebé para que el bebé reciba el Espíritu Santo, y según que el pecado original se borra allí, y entonces ya es ciudadano del reino hasta que cometa un pecado mortal cuando crezca. En otras palabras, regeneración, y quién sabe si después crea. Y así también, regeneración, y quién sabe si un día yo sea obediente. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Fíjense la bienaventuranza de Mateo, hermanos. 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte, y esto no es el discurso del monte de los olivos, esto es el sermón del monte, en Galilea, al pie del mar de Galilea. El otro fue en Judá, cerquitas de allí del templo, el monte de los olivos. Así que hay una diferencia, no confunda los montes. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose. ¿Qué no es maravilloso esto, hermanos? Si vamos a ser bíblicos, ustedes se tienen que parar y yo me tengo que sentar.
Gloria a Dios. Casi no hay. Bueno. Se sentó, porque ese era el estilo de los rabinos. Vinieron a él sus discípulos. Es de que primordialmente era para los discípulos. Les estaba enseñando. Los estaba discipulando. Pero también la gente, la multitud estaba allí para oír esas bienaventuranzas. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. ¿Y qué era lo que el judío entendía en su época para decir bienaventurados? Porque él no les estaba hablando griego, él estaba hablando arameo. Pero los judíos de la antigüedad del hebreo, ¿qué era lo que ellos entendían por bienaventuranza? No nomás es un estado de ser, pero básicamente la raíz de esta palabra viene de los hebreos y quiere decir rodilla. ¿Y qué tiene que ver la rodilla con una bienaventuranza? Porque para los judíos, cuando iban a recibir una bendición, se ponen de rodillas. Así de que ellos agarraron el término, o vamos a decir, doblan rodillas, para recibir una bendición. Esa era la costumbre. Y así de que para recibir una bendición, para ser afortunado y feliz, que goza de una felicidad plena, que es concedida por Dios. Concedida por Dios, hermanos. Dice, bienaventurados los pobres, que no tienen dinero. No, ahí no está hablando nada que ver con la pobreza material, que no tengas una bicicleta o un carro, no tengas casa. No tiene que ver nada con el materialismo, nada asociado con este mundo. Yo sé que mucha gente piensa que la pobreza es una indicación de que vas a recibir el reino de Dios. O es que él sufrió mucho. Es que él no tuvo nada y Dios tendrá misericordia de él. No. De hecho, se nos dice ahora, hasta unos cristianos, de que si sufres y soportas bien la enfermedad, con gracia, que eso es suficiente para que entres al reino de Dios. Eso le dijo un papa. No se está refiriendo a esto, no se refiere a una pobreza y las consecuencias de la pobreza. No, aquí se está refiriendo a una pobreza no exterior, sino a una pobreza interior. Que para primero que tú entres al reino de Dios, primeramente tienes que entender por qué predicamos nosotros la ley. Porque la ley expone tu condición de pecador y que no has guardado la ley. Así es de que para que tú entres al reino de Dios, primeramente tienes que comprender que estás quebrado, estás en la bancarrota delante de Dios. No tienes cartas que jugar. No tienes nada que poner en la mesa, no puedes hacer nada, estás totalmente perdido. Jesucristo lo puso de esta manera, que si no reciben el reino de Dios como un niño, dice, de ninguna manera entraréis. Eso lo digo también aquí en el libro de Mateo. ¿Y qué se está refiriendo? Se refiere, un niño es caracterizado por su dependencia en sus padres. Yo cuando era niño no me preocupaba qué iba a comer, aunque teníamos poco, ni dónde iba a dormir. No me preocupaba de nada. Por eso los niños son felices, porque ellos no tienen preocupaciones, porque saben de que todo lo tendrán. Y así también, el verdadero cristiano es el que vive dependiendo de Dios el 100%. Por eso esta falacia que dicen de que, vas a perder tu salvación, entonces tú estás poniendo tus 5 centavos en tu salvación. No estás dependiendo de Dios, ahora estás dependiendo de ti y tu moralidad. Tú guardar la ley, no guardas la ley. Y es lo que la Biblia te está diciendo: para que tú seas un ciudadano del reino de Dios, tienes que comprender de que estás pobre delante de Dios, no tienes nada que ofrecer. No tienes nada que ofrecer. Y tienes que doblar la rodilla delante de Dios.
y a clamar a Él. Y ese es el propósito de la ley, que la ley nos condena. Por eso dice que la letra mata. Oh, yo sigo el espíritu, no la letra. Yo no quiero ser un doctor de la ley. No, está fuera de su contexto. Se refiere que la letra o los 10 mandamientos o aquellos que quieran vivir por ellos para ser justificados por Dios, serás condenado porque serás ejecutado como transgresor. La ley nunca te justificará. La ley te condena. Nadie guarda la ley y es lo que Dios quiere que tú entiendas. No guardas la ley. De hecho, tú guardas la ley de la nación. Si no puedes guardar la ley de la nación, ¿cómo vas a guardar la ley de Dios? Guardas la ley de tus padres. Guardas las leyes de tu trabajo. Entonces no hacemos nada, sinceramente. Y es lo que Dios quiere que entendamos, de que nosotros, si tenemos un espíritu altivo como Satanás, que él tiene soberbia, orgullo, yo sí puedo aportar para mi salvación. ¿Sabes qué, Dios? Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Tú no estás dependiendo de mí. Tú estás siendo un corredentor juntamente conmigo. No, yo no te acepto. Dios jamás aceptará a una persona que no ha sido quebrado por el Espíritu de Dios. Cuando Dios dice que Él mandará el Espíritu Santo para convencerte de pecado, es cuando Él entra a tu corazón y entonces por primera vez la luz entra en tu corazón. Sabes tu condición de perdido delante de Dios y que no tienes nada que darle a Dios. Es cuando uno sí dobla la rodilla y aclama a Dios con un corazón quebrado y contrito. Si no tienes este quebrantamiento, lo siento, no eres miembro de la casa de Dios. No lo eres. Porque no pasan la prueba bíblica que Dios ha establecido. Este detalle que Dios ha puesto, no lo pasas. Esto es el análisis. Que para que tú seas ciudadano del reino tienes que venir quebrado. Quebrado, totalmente. El reino de Dios no es para los altivos. No es para los orgullosos. No es para los que dependen poquito en Dios. Dios dice, no, tú tienes que depender de mí totalmente. Totalmente. Cuando tú conoces tu condición, entonces Dios te dice que tú gozas de una felicidad plena concedida por Dios, porque tuyo es el reino de Dios. Un día heredarás el reino de Dios. Si este barómetro no es parte de tu vida, entonces no eres hijo de Dios. Aunque estés aquí y te diga lo que digas, no lo eres. Tienes que arrepentirte de tus pecados y aclamar a Dios antes de que la muerte vaya a llegar a tu vida, porque si no te vas a ir al infierno. ¿Cuánta gente en realidad vive su vida común? Déjenles digo cuál es lo que es el arrepentimiento, lo que es la pobreza de espíritu. Primeramente, cuando el hombre pecó, él declaró su independencia de Dios. Igual que México declaró su independencia de España en 1810. Ya no queremos que ustedes nos digan qué es lo que tenemos que hacer aquí en México. Nosotros vamos a autodeterminación. Vamos a hacer lo que nosotros querramos, no lo que el rey diga. Y así también, hermanos, eso es lo que es el pecado. El pecado es transgresión contra las leyes de Dios. Y Adán estaba diciendo, no me importa lo que tú me hayas dicho, yo voy a mirar por mí mismo qué es bueno y qué es malo para mí. Yo voy a tomar de ese fruto. Y eso desde ahí entonces el hombre quedó separado de Dios y vive independientemente de Dios. Ahora, si tú dices que eres cristiano y vives independiente de las reglas, de los mandamientos de Dios, ¿qué te hace diferente a lo del mundo? No has sido quebrado, porque el arrepentimiento es que yo me arrepiento de ser independiente de Dios. Porque la rebelión es, no, yo no me importa qué es lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera, viviré mi vida como yo quiera. Dios dice, ok, morirás en tus pecados. Pero el cristiano también que no se apega, que no sigue a Dios, que no toma un arrepentimiento genuino, porque tiene que ver el arrepentimiento y el seguir, que es la fe. Si no sigues, entonces no hay arrepentimiento en tu vida. Quiero que entiendas eso. La evidencia de la regeneración es que tú sigues a Dios por fe. No puedes vivir independientemente de Dios.
Porque aquí te dice, si tú, este criterio que Dios ha puesto no es parte de tu vida, si no ha sido quebrado, tú no vas a heredar el reino de Dios. Yo se los digo porque acuérdense, no todos los que están en la iglesia son de Dios. Eso nos lo dice claramente la palabra. Y esto es para que nos analicemos. Y otro que va asociado juntamente con la pobreza es: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Porque ellos recibirán consolación. En el libro de Lucas, ahorita les digo, capítulo 2. Entonces, 2:25. Entonces, un hombre de Jerusalén, cuyo nombre era Simón, y este hombre era justo y devota, esperando por la consolación de Israel. Al 29. Ahora deja que tu siervo parta en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han mirado tu salvación, que tú has preparado en la cara de todas las gentes, para traer luz y revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Así de que él fue mandado para consolar a aquellos que lloran. Y no se refiere que si te golpeas y comienzas a llorar, o también de que tú miras que hay injusticia y lloras por eso, o que mataron a una persona, etcétera, o un perro y comienzas a llorar. Eso no es lo que aquí nos está diciendo. Nos está diciendo sobre los que lloran, porque acuérdense, la luz a los gentiles, cuando la luz del Espíritu Santo entra a tu vida, entonces te conoces quién eres. Mirarás tu maldad y sabes que llorarás. Cuando la palabra nos dice que no es el mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. También este cuerpo que dice Pablo, que también que lloramos, nos dice en el libro de Romanos, y también en Corintios, para que queremos ser revestidos. ¿Por qué? Porque aún en tu cuerpo, tú no te sientes en casa, te sientes atrapado. Te sientes atrapado en un cuerpo pecaminoso que Pablo decía, hasta se desesperaba y decía que lo bueno que él quería hacer no lo hacía. Él hacía planes para servirle a Dios, para hacer muchas cosas en beneficio del reino de Dios, pero después cuando llegaba la tentación ya no lo hacía. Y él que decía: oh hombre malvado que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te sientes en casa en tu cuerpo también? Pablo no se sentía en casa. Yo no me siento en casa. Yo miro mis deficiencias y sí me hacen llorar internamente, porque las cosas que yo quiero hacer más para Dios, pero miro una ley que actúa en mis miembros, que me detiene y a veces hasta me vence. Y lloramos por nuestra condición. ¿Y que aclamamos? Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a servirte. Ayúdame a orar. Ayúdame, Señor, porque tengo el deseo, pero ¿cómo hacer lo que es bueno? No encuentro. Así es que la gente que va a heredar el reino, Dios nos dice de que un día, ¿sabes qué? Tu lucha contra tu carne, porque uno lucha por agradar a Dios. Dice, un día vas a recibir la consolación, el deseo de tu alma será realidad un día. Si este deseo no es tuyo, olvídate que seas ciudadano del reino de Dios, porque no ha habido regeneración en ti. La Biblia, cuando Pablo se presenta a sí mismo, ¿tú piensas que esa presentación que él hizo se describe nomás a él mismo, o es un tipo o una representación de todos aquellos que han sido regenerados? De todos. Estábamos muertos en pecados y delitos, pero ahora dice, nos ha
levantado o nos ha reído juntamente con Él, porque por gracia eres salvo. Así es que ahora que hemos sido despertados, ahora sí podemos autoanalizarnos a nosotros mismos, miramos nuestra condición. No es necesario que tú mires la condición de tu prójimo, no, analiza la tuya para que tú mires quién eres. Me acuerdo que una persona me estaba diciendo de que batallaba bien mucho porque ella quería agradar a Dios. Y entre más quería, dice, más se me dificulta y estoy mirando quién soy yo. Y dice, y no me gusta. Le dije, ¿sabe que no se desespere? Porque ojalá que todos los cristianos tuvieran ese sentir de que se analizaran y miraran en realidad en la luz de quién Dios es, para que miren quién son ellos, que somos una mancha negra delante de Dios. Fíjate un contraste muy grande. En el capítulo 6 de Lucas, en el capítulo 6, en el 6:25, ay de vosotros, aquí es el contraste, allá son las bienaventuranzas, aquí son las malaventuranzas. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Eres feliz? Una persona que está perdida no puede autoanalizarse correctamente. Se siente en casa en este mundo. Corre con el mismo flujo de disipación que el mundo. Si camina como pato, tiene plumas como pato, y hace cuac como pato, es un pato. Dios nos ha regenerado, somos nuevas criaturas, nos dice la palabra, en Cristo Jesús. El deseo de nuestras almas ha sido cambiado y es algo que ahora no se predica. Ahora se predica el amor y la tolerancia. En los tiempos de los puritanos no se predicaba eso, se predicaba apártense del mundo. Ellos predicaban que el cristiano debería de apartarse del mundo, que debería de consagrarse, que debería de santificarse. Ahora que ahora ya no se predica, ahora ya no se confunde en realidad qué es la cristianidad. El mundo mira a los cristianos y no mira diferencia entre ellos y el mundo. Y pues lógico, si tú le dices que Cristo puede cambiar tu vida, Él te responderá, ¿por qué no te la ha cambiado a ti? Porque tú estás con nosotros, nosotros no estamos contigo. Y si eso es cristiano, pues yo también soy cristiano. Porque tú haces lo mismo que yo hago. Tú vas a donde yo voy. Tú deseas lo que yo deseo. ¿Cuál es la diferencia? Nada. Este es un religioso que ha sido seducido por Satanás. Por eso la artimaña del diablo es engañar, hacerle a la gente, porque dice, muchos dirán en aquel día, no dice pocos, muchos dirán Señor, Señor. Y es lo que ahora dice, muchos le llaman Señor, Señor, pero su vida es caracterizada por desobediencia a Dios. Le llaman, él decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Que es incongruente que una persona diga, es que Él es mi Señor, es mi Salvador. Si no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Y eso es lo que se predicaba en antaño y ahora ya no se predica. Por eso en muchos movimientos casi estalla, casi revienta las iglesias, porque buscan la superficialidad, buscan la religiosidad, buscan sanaciones, buscan los dones, buscan todo eso, pero no buscan la justicia. No buscan el arrepentimiento y agradar a Dios. Buscan todo lo que es tocante a su carne y al materialismo, es todo lo que busca. Por eso dice, ay de ti que ahora ríes, porque un día llorarás. ¿Estás lleno? ¿Eres pleno en esta vida? ¿Vives independiente de Dios? Te irás a la eternidad independiente de Dios. Porque Dios nunca te forzará a ti a que tú vayas a Él. Si tú quieres vivir sin Dios, entonces Dios te dará a ti tu deseo. ¿Quieres vivir sin mí? Ok, se irán sin mí.
Estas son palabras duras, hermanos, que tenemos que analizar. Tenemos que autoanalizarnos. El cristiano no se siente en casa. Miramos este mundo. Yo al principio me preocupaba porque nadie se quiere ser viejo. Pero ahora yo digo, ay Señor, estoy más cerca de casa. Yo ya no quiero este mundo. La gente busca que descubrir quién es el anticristo, que quitarán las monedas y que para allá y para acá. Eso a mí no me importa. Eso ya está profetizado. A mí lo que me importa es irme con Dios. Irme a su presencia. Estoy cansado, agobiado. Este mundo cansa, hermanos. El cristiano genuino no se siente en casa porque no está en casa, porque ha entendido de que estamos unidos a Cristo. Si a Cristo no le gusta este mundo, tampoco a nosotros. Nuestros deseos han sido cambiados. Ha habido regeneración. Ahora la vida de Cristo fluye en nosotros, hermanos. Por primera vez ahora sí podemos desear y mirar hacia arriba. Los cerdos no pueden mirar hacia arriba. Fisiológicamente son incapaces. Antes éramos cerdos que no podíamos mirar hacia arriba, mirábamos del horizonte para abajo, nomás lo mundano. Y si eso es tu vida mundana nomás, sigue siendo un cerdo. Porque la puerca que ha sido lavada se revolca y se regresa al cielo. Cuidado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Cuando se refiere a la tierra, se refiere al reino de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser manso? Ser paciencia, apacible, mansedumbre, benigno y dócil. Tenemos que ser benignos, dócil como palomas, pero sabios como serpientes. Fíjense, aquí en Mateo, guarden su lugar allí, me parece que es el capítulo 11. Es el 11:27. Todas las cosas, y no se refiere a lo material, estamos hablando de un libro espiritual. Todos aquellos que el Padre le dé, todas las cosas me han sido entregadas a mí por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a que el Hijo decida o quiera revelarlo. ¿Y qué le dice a aquellos que van a heredar el reino de Dios? Venid a mí, todos los que obran, trabajan y están cargados, y yo te haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy ¿qué? Manso de corazón, y encontrarás paz para tus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Y qué es lo que Dios le invita a los que Dios le dará? A que sean mansos. Aprendan de mí, y yo soy manso. Los que practican la mansedumbre son los verdaderos cristianos. El mundo no conoce esta palabra, ellos no son dóciles. Miren el mundo como está. El mundo son una bola de guerreros. Todos se quieren matar, todos se quieren exterminar. Está lleno de vanidad y orgullo, mas el cristiano refleja la característica de Jesús en su vida. Las características del nuevo hombre, que es la mansedumbre. Ahora, la mansedumbre el mundo lo llama debilidad, pero para nosotros sabemos que es una fortaleza, porque aprende a ser dócil para que veas qué difícil es. No nos gusta que nos pisoteen, no nos gusta que hablen mal de nosotros o que nos excluyan, no nos gusta nada de eso.
nos dicen algo y a veces respondemos en la carne y ya queremos hasta pelear. Eso es una realidad. El cristiano ahora practica la mansedumbre. Por primera vez ahora puedes hacerlo, porque el Espíritu de Dios te fortalecerá en ser una persona dócil. Si antes eras agresivo, ahora ya no. Es como decir, si antes mentías, ahora ya no mientas. Si antes maldecías, no maldigas. Esto eran vosotros, nos dice Pablo a los Corintios, pero han sido lavados, han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido cambiados, hermanos. Nunca digamos en nuestros corazones, no podemos. En tu fuerza no puedes, pero tú ya no estás en la carne, tú estás en el Espíritu, y con el poder del Espíritu Santo ahora sí puedes poner a la muerte las concupiscencias de la carne, a ese viejo hombre malvado y perverso que portamos. Ahora sí puedes tú neutralizarlo en el poder del Espíritu Santo. Así de que nunca podemos decir, es que no me pude contener. Es que si no estás caminando en el Espíritu no pudiste. Pero ahora todas las armas, todo lo que es para, nos dice Pedro, que es para santificación y gloria se nos han sido dados. Todo lo que pertenece a la vida, todo se nos ha sido dado. Dios no nos ha dado nada a medias. Dios nos ha dado el Espíritu Santo en su totalidad. Ahora sí podemos, hermanos, ser diferentes, enseñar paciencia, lo que antes explotabas, perdías el control, ya no. Ahora hablamos, ya no gritamos, se puede decir, ya no nos afanamos, ahora somos pacientes, apacibles, y el mundo lo mira como una debilidad, pero no, hermanos, esto para los ojos de Dios es algo noble, es algo commendable, porque esto es lo que Él es, porque Él es manso, y Dios quiere que su carácter fluya en nosotros. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, que lleguemos a una plenitud, a un conocimiento, a una madurez, donde Cristo ahora viva su vida por ti, donde Él se manifieste, que manifieste su carácter en sus vidas, para que vean a Cristo en ustedes, que más adelante vamos a mirar cómo es esto. Aquellos que son mansos, se les ha prometido que recibirán la tierra por herencia, no a los orgullosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora es lo que les digo, el cristiano ha sido cambiado. Antes, ¿qué es lo que buscábamos? ¿Cómo satisfacer nuestros deseos carnales? Vivíamos para complacer la carne. Totalmente. Éramos egoidólatras, egocéntricos. Todo lo que hacíamos era para el yo. Quiero satisfacer mi deseo en esto, no me retengo. Vivíamos para lo nuestro. Por eso el mundo de las drogas, del alcohol, quieren satisfacer los deseos de su carne. Para eso viven. La gente amante del dinero vive para el dinero. Es amante del dinero. Está intoxicado con el dinero. Busca la satisfacción de su ser exterior, su carne. Pero su deseo no es la justicia. Nadie busca a Dios. Nadie busca hacer lo bueno. Y cuando hacen lo bueno, en realidad lo hacen hipócritamente. Porque muchos maratones que han hecho, o muchos recaudadores de dinero que según que hay uno que se llamaba la Jerry's Kids. Había como un maratón en la televisión donde muchas empresas y gente le mandaba a este maratón dinero. Era un teletón. Pero muchas veces se robaban el dinero y era para presentarse como gente dadivosa. Es que yo soy generoso, pero nunca lo hacían para la gloria de Dios. El hombre caído no puede agradar a Dios, porque todo lo que hace es para su autoestima, autopresentación. Busca elogiarse a sí mismo, no busca
no busca a Dios, no busca la justicia. ¿Dónde hay justicia en este mundo? Todos se quejan de sus sistemas. Porque el hombre es corrupto por naturaleza. El hombre no puede practicar la justicia, aquello que es justo delante de Dios. Pero aquellos que han sido desatados de las garras de la muerte, ahora nosotros sí podemos producir, y ahora tenemos una necesidad grande. Y esa necesidad era la misma que tenía Jesús cuando una vez que él pasó por Sicar y los discípulos se fueron a comprar comida, y cuando regresaron le dijeron: maestro, come. Y él le dijo: yo tengo comida de la que ustedes no sabéis, porque mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, es la justicia, más allá de lo terrenal y de lo carnal. Cuando un cristiano ha sido en realidad convertido, su alma desea justicia. Por eso el verdadero cristiano, como Jesucristo, él se llenó de ira cuando miraba la injusticia de los fariseos, cómo ellos estaban extorsionando a la gente, cambiándoles el dinero por un precio exorbitante, y cómo tener el monopolio de los animales. Él se llenó de ira y los expulsó, porque él estaba lleno de justicia. Nosotros miramos las injusticias de este mundo y nos llenamos de ira, hermanos, pero es una ira justa. Tenemos hambre y sed de justicia, pero ¿saben qué, hermanos? Eso no se va a cumplir en esta vida. Mientras que Satanás siga siendo el príncipe del poder del aire, el Dios de este siglo, y siga manipulando a aquellos que le pertenecen, no puede haber paz, no puede haber justicia en esta tierra. No es hasta que el príncipe de paz, aquel que establecerá la justicia con cetro de hierro, venga a reinar en la tierra, entonces habrá justicia. Pero por mientras, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos sed y hambre, deseamos más que lo que miramos ahora, hermanos. Los pseudo cristianos reciben su consolación aquí porque es todo lo que desean, las cosas de este mundo. El verdadero cristiano no, está sediento por la verdadera justicia, está sediento por paz, tiene hambre y sed. En el libro de los Salmos dice: abre tu boca y te la llenaré. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed para que Dios establezca su reino? Porque Dios dice: venga vuestro reino. Cuando nos aclamamos venga vuestro reino, es porque tenemos hambre y sed. Queremos lo justo, queremos lo correcto, queremos que la opresión, la perversidad, la maldad del hombre cese. Queremos el cielo, queremos que el Rey Jesucristo venga a reinar y establezca aquello que lo que nosotros en nuestro ser interior deseamos. Por eso el cristiano desea el cielo, porque no nomás en el milenio, pero en el cielo estará lleno de justicia. Tenemos hambre y sed de justicia. La promesa de Dios es: ¿sabes qué? Un día serás totalmente saciado, porque aquí no la vas a encontrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben, hermanos? Muchas veces nosotros, no es eso, tenemos un doble estándar. Cuando David pecó con Betsabé y el profeta Natán vino y le dijo una historia, una parábola de un hombre que tenía una ovejita y un rey que tenía muchas, y que este rey le quitó su ovejita a este pobre. Entonces David se alzó, se llenó de una ira y dijo: el que ha hecho eso va a morir y tiene que reemplazarlo 4 veces, como dice la ley. Pero no sabe que él se estaba condenando a sí mismo, porque la parábola era para él. Tú has quitado a una mujer de un pobre, tú tenías muchas. ¿Y cuántas veces no tenemos un doble estándar? El estándar nuestro es bien bajito, donde tú puedes
pasar por alto, pero el estándar de los hermanos lo tienes por alto. Queremos que Dios tenga un estándar bien bajito para nosotros. ¿Sí me entienden? Y nosotros no queremos usar el mismo estándar. Queremos que Dios nos perdone. Y Dios nos dice que si no perdonas tampoco vuestro Padre os perdonará. Si no tienes misericordia de tu prójimo, tampoco el Señor tendrá misericordia de ti. Porque Dios ha establecido la ley universal. No nomás lo que siembras cosecharás, pero también con la vara que midas serás medido. Porque Él tiene la misma vara. Él no tiene un doble estándar. Claramente aquí te lo dice. Y aquellos que enseñan misericordia, Dios dice, recibirán la misma de Dios. Esto no es una característica que la gente ahora quiera o desee. Nadie nos gusta enseñar misericordia porque somos egocéntricos, somos egoístas por naturaleza. Pero el cristiano que ha entendido reflejará esta característica en su vida, la misericordia. Algo que los fariseos, dice, ustedes le ponen cargas pesadas a la gente y ustedes con su meñique lo levantan. Y así es la realidad. Ellos le ponen un estándar sobrepesado a la gente cuando ellos ni siquiera lo guardaban. Por eso Jesucristo les echaba duro a ellos, porque era gente religiosa. Dios dice que aquellos que heredarán el reino reflejarán la misericordia. ¿Por qué? Porque hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Y habiendo sido recipientes, hemos entendido qué es la misericordia que Dios nos ha dado, porque sabemos que no lo merecemos, que estamos en la bancarrota delante de Dios, no podemos ofrecer nada, dependemos totalmente de la misericordia de Dios. ¿Y cómo es posible que aquella persona que debía unos cuantos centavos a una persona y aquel le debía 10,000 talentos, y cuando le pidió al rey, el rey le perdonó, pero cuando él fue y salió y tomó al otro del cuello y dijo, págame lo que me debes, ten paciencia y te pagaré todo, y no quiso, le echó a la cárcel? Entonces cuando el rey oyó de esto, lo mandó a la cárcel y dice, y no saldrás hasta que hayas pagado la última moneda. Porque no tuvo misericordia. Tú querías que yo te perdonara los 10,000 talentos, es demasiado dinero, y ese es el punto de que no puedes pagar. Que no, si yo tuve misericordia, compasión de ti, que tú no tenías que haber ejecutado también compasión y misericordia sobre él que te debe menos. Y lo pusieron en el calabozo. Así también vuestro Padre hará a aquel que no perdone de todo corazón. Dice que estas son las características, hermanos, de aquellos que van a heredar el reino de Dios. Y ahora también, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué quiere decir? Que sean limpios delante de Dios. Me gusta más como dice en inglés, porque dice puros de corazón, donde no hay un doble estándar. No hablas con los dos lados de la lengua. Esto es lo opuesto a la hipocresía, que todo lo que esta persona hace, lo hace con razones de pureza. No tiene nada, voy a enseñar esto para recibir esto. No, todo lo que hace es con puridad, simplicidad, no con motivos malos. Y el cristiano ha tenido su corazón purificado. Y ahora nosotros reflejaremos la pureza. Ahora ya no somos como los fariseos, porque aquí en Mateo también básicamente les estaba hablando lo que los fariseos no practicaban. Se le dice a los antiguos, dice que no matarás, pero yo os digo, porque los fariseos decían, mientras que no matas a la persona todo bien,
Pero Cristo dijo, no, eso se lo dijo a los antiguos, pero yo vengo a decirles el verdadero propósito de la ley, que si tú estás enojado con tu prójimo, ya eres un homicida delante de mí. También los fariseos se la estaban echando, porque ellos enseñaban mal. Esto era el contraste contra los fariseos, porque todo lo que sea era por pretensión, eran pretenciosos, pero tenían motivos ocultos. Todo lo que haces delante de Dios, Dios analiza tu corazón si en realidad lo que has hecho es sincero y es para la gloria de Dios, porque no hay nada oscuro o en la oscuridad que no vaya a ser hecho manifiesto. Dios escudriña los corazones si en realidad el acto, de hecho, de esto será basado en el bema de Dios, de Jesucristo, donde Él analice la motivación del corazón. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Diste ese dinero para que tronara una trompeta como los fariseos? Ya has recibido tu recompensa. Dice que Dios ahí analizará las intenciones del corazón. Por eso el cristiano debe de preocuparse en que todo lo que haga sea con pureza, que sea hecho no con motivaciones egoístas, sino que sea para la gloria de Dios. Pureza de corazón. Porque solo estos van a mirar a Dios. El que tiene este deseo se purifica a sí mismo, así como Él es puro, nos dice 1 Juan. Hermanos, estas son características que debemos de reflejar. Yo sé que a veces nos dormimos o a veces nuestra mente ya no está aquí. Pero escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando. Te está hablando a tu corazón de que estas son las manifestaciones que Él produce en tu vida. Y también los bienaventurados pacificadores, ya no somos violentos, ya tratamos de evitar la violencia. Somos pacifistas. Ya no creemos en la ley del talión. Si alguien me hace algo, yo también lo hago. Nosotros tratamos de traer paz entre aquellos que están en conflicto. Ya tenemos, hermanos, nosotros hemos recibido paz. Cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores en ese monte en Belén, y el cántico estalló diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad hacia los hombres. Reflejamos ahora el carácter de Jesús, de que Él vino no a imputarnos sus pecados, Él vino a salvar, Él vino en zona de paz. Y si hemos recibido paz para con Dios, habiendo sido justificados por fe, ¿por qué no vamos a enseñar también paz? Pacificadores. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien. No, en las 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, otra de las características, el verdadero cristiano no compromete. Está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a que sea vituperiado, a padecer persecución. No importa qué es lo que pase, porque Él quiere agradar a Dios. Muchas veces nos acobardamos porque nos excluyen o nos miran mal. Fíjate lo que Dios tuvo que hacer por ti. Él tuvo que ser puesto a una vergüenza pública. Y no te dice toda la Biblia, pero lo pusieron ahí desnudo. Él no parecía como lo presentan en los crucifijos. No, Él era una bola de carne allí, toda molida. No tenía apariencia, nos dice Isaías 52. Todo lo que Él tuvo que hacer por ti, y tú te avergüenzas de Dios. Él lo hizo público y tú lo haces a escondidas. Serás digno de ser llamado hijo de Dios si alguien te dice: mira, este es cristiano. Oh, yo no.
Aquí la escritura dice, bienaventurado tú que padeces persecución por causa de lo que es justo, por causa de la verdad. Regocíjate, porque tuyo es el reino. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Así que el cristiano no se calla, aun aunque lo ridiculice, aunque le persigan. Si ustedes miran la historia de lo que le pasó a Jesús y a los discípulos y a los cristianos de los primeros 300 años, ¿tú piensas que tú hubieras marchado hacia la arena? Si no estás dispuesto a vivir para Cristo, ni siquiera a venir ni a la oración, ¿irás a los leones? ¿No estás dispuesto a vivir por Cristo? ¿Irás con Él a la muerte? Cuando te avergüenzas de ese nombre santo y puro, aquí dice, bienaventurados que por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y se refería a los judíos, obvio que los profetas. Pero ¿saben qué? No les fue bien. ¿Qué le pasó a todos los profetas? Hablaban bien de ellos, nunca hablaron bien de ellos. Me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. ¿Por qué la gente no habla mal de nosotros? Porque no hay nada mal que hablar. Porque una persona que en realidad porta las huellas digitales del Espíritu de Dios, que más adelante nos va a decir que nosotros somos la sal. ¿Y qué se refiere a la sal? Que tú vas a reflejar estas características que es la sal. Está en el contexto de las bienaventuranzas. Vas a ser perseguido por ser sal. Acuérdense que la sal tiene muchas propiedades curativas. Puede dar sabor. Dios nos ha mandado a que nosotros demos sabor reflejando esas bienaventuranzas en nuestra vida. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero también la sal puesta en una herida duele. Y cuando esa gente malvada y perversa se le pone sal, te perseguirán porque les dolerá. No te acomodes a este siglo. No te acomodes a este mundo. Si eres cristiano, no puedes acomodarte. No puedes dejar la sal en el pomo, porque la sal en el polvo no sirve para nada. Por eso aquí nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere o pierde su sabor, ¿con qué será salada? Tú no puedes sazonar la sal. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. ¿Sabes qué? Si tú no refieres estas cosas, eres como aquel que está construyendo una arena, que cuando las aguas, el viento, las torrentes azoten contra esa casa, dice, grande será tu ruina. Porque dice, el que escucha mis palabras y pone por obra, no son los oidores, como dice en Santiago, los que son justificados delante de Dios, sino los que ponen por obra la palabra. ¿De qué te sirve oír la palabra por 1000 años y no la pones por obra? ¿Que no es mejor saber un versículo y obrarlo que saber 1000 y no hacer nada? Es una realidad. Por eso aquellos le dirán, Señor, Señor, pero ¿saben qué? Nunca reflejaron estas bienaventuranzas. Estaban construyendo en la arena. Y cuando el juicio llegó, se determinó de que esa gente era hipócrita, que pensaba que la senda que ellos habían mirado arriba, que decía el cielo, en realidad llevaba al abismo. Llevaba a la condenación, a la perdición, y no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde, porque construyeron su fe en la arena. Nunca reflejaron las características de la regeneración. Nunca fueron sal y nunca fueron la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, es obvio, ¿no? Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en la casa. Dice que también la luz, ¿para qué sirve si no es para alumbrar? Si nuestra luz, que son las
características aquí de las bienaventuranzas no reflejan esa luz por nosotros, entonces estamos en tinieblas. Eso es un despropósito. Dios dice claramente que nosotros somos la sal, somos la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras. Fuimos salvados para buenas obras, que Dios ha predestinado de antemano para que caminemos en ellas. Si no tienes las buenas obras que dice la Biblia, entonces eres un árbol muerto. Eres nube prometedora que promete dar agua para saciar la sed de la tierra, pero pasa y no deja agua, y así también serás tú. Dios no justifica a los que invocan su nombre de los labios para afuera. De hecho, Él ya había condenado a la generación de su época que esta gente se acerca a mí con sus labios. ¿Cuánta gente no se acerca a Dios con sus labios? Pero su corazón ni siquiera está aquí. Ya está pensando en las cosas del mundo. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón esta mañana? ¿En realidad está en honrar a Dios o a qué vienes? ¿Vienes a saciar tu espiritualidad o a apaciguar tu conciencia que tal vez te diga, no estás bien? Y ya con esto ya ponchaste el reloj de 1 hora y ya me voy a casa y ya todo está bien. ¿Sabes qué? Eso es religioso, eso es religión. El verdadero cristiano viene con corazón abierto a recibir del Señor bendición y palabra para poner por obra, porque espera que Dios le hable cuando la palabra habla. Pero el religioso oye, le sale, entra por un lado y le sale por otro y sigue su vida normal, porque nunca oyó. Bendito vuestros ojos y vuestros oídos que oyen, porque muchos hombres justos desean mirar lo que ustedes miran y lo que ustedes oyen y no oyen. Y así hay mucha gente ahora. Mucha gente ahora oye con ojos, o con oídos físicos, pero del corazón no oye. La semilla cae en su corazón, pero está tan lleno de espinos, que está tan lleno de dureza, que nunca toma fruto esa semilla y germina y produce la salvación y justicia. Vienen con corazones secos, apartados de Dios, religiosamente, igual que cualquier otra religión del mundo, pero su corazón está lejos de Dios. Si ustedes son hijos de Dios, son hijos de la luz, reflejad la luz, reflejad las características que Dios quiere que sean replicadas en tu vida. Él quiere vivir su vida en ti. Por eso Pablo dice, yo me olvido de las cosas de atrás y ahora yo miro hacia enfrente, hacia el llamamiento, a lo que Dios tiene para mí. ¿Has descubierto qué es lo que Dios tiene para ti? Mira, si tú no vives para Dios, jamás vas a descubrir qué es lo que Dios tiene para ti. Jamás. El secreto de Jehová es para los que le temen, no para aquellos que son religiosos. Yo pienso que las iglesias en este momento tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse porque está lleno de religiosos que van al infierno y no se han dado cuenta. Y la mayoría, porque Dios habló de un pequeño rebaño, no un gran rebaño. En Estados Unidos se dice que la mayoría se apegan o se adquieren a la fe cristiana, pero miren su conducta. Es mucho menos que cristiana. México se dice un pueblo católico, temedor de Dios, que dice tener la verdad, y miren su conducta, es abominable. Por eso digo, cuidado, Satanás es muy astuto. Él puede hacerte pensar a ti que eres cristiano cuando no lo eres. Escudriñen sus corazones para ver si están en la fe, a ver si estas características son parte de su vida. O no sé, que se has encontrado igual que Belshazzar, que fue puesto en la balanza y fue encontrado deseando o vacío. Si Dios te pusiera a analizar a tu vida en realidad, si eres cristiano, ¿qué diría?
diría que eres su hijo, su hija, o estáis descalificados. Acuérdense, esto no es un juego, esto es en asuntos de vida y muerte, porque lo que tú hagas con Jesús en esta vida determinará dónde vas a pasar la eternidad. Se les tiene que decir al pueblo ahora. Estas predicaciones ahora ya casi no se predican porque a nadie le gusta que le digan su verdad. Nos gusta que nos digan cosas suaves, cosas nobles. No, saben que la realidad es la realidad. Si el Espíritu de Dios está haciendo o produciendo ese fruto en tu vida, regocíjate, porque grande es tu galardón. Pero si esto no está siendo reproducido en tu vida, analízate que tal vez tu confesión y tal vez tu bautismo que tú hayas pasado en realidad haya sido una farsa, ha sido un show, igual que los hipócritas, que los fariseos, que ellos hacían exteriormente lo correcto, pero su corazón nunca estuvo con Dios. No sé que seamos encontrados mentirosos. Bueno, ahí los dejo, hermanos. Eso es lo que las bienaventuranzas significan, los que poseerán el reino. Y lo opuesto es obvio que no heredarán el reino de Dios, porque están construyendo en la arena. Y el día del juicio lo determinará de que no son de Dios. Dios los bendiga.